Saludo con mucho gusto en este espacio a Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Querido Marco, ¿cómo estás? Nos topamos con esta sorpresa el día de ayer, un acuerdo presentado por el gobierno federal en el que, pues, literalmente con ese pretexto de seguridad nacional y de interés público, decidieron autorizar de manera express los proyectos de infraestructura. Dímelo así, ¿qué lectura le das a este acuerdo? ¿Se vulnera el acceso a la información? ¿Qué riesgos adviertes? Hola Magda, muy buenas tardes. Creo que es importante explicarle a tu auditorio el por qué este tema es de la suma relevancia para el país. A veces pareciera que nos es ajeno y que es una discusión de especialistas, pero cuando uno observa que el presidente, bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional y el interés público, ordena a las distintas dependencias del gobierno federal a que autoricen de manera inmediata, dentro de un periodo de 5 días, y si no dicen nada, tener la autorización implícita para la construcción de la infraestructura que hace el propio gobierno, léase Sedena, porque es el único dentro del gobierno que está construyendo los proyectos de infraestructura. Esto abre la puerta no solo a la opacidad, sino a la discrecionalidad y, perdón, al potencial problema de corrupción. Porque esta idea que dice el presidente que nada debe, nada teme y que por lo tanto su gobierno es totalmente transparente y que hoy todavía tuvo el cinismo en la mañanera de decir que estas críticas son de los conservadores y que él siempre ha sido transparente, no se sostiene en la realidad. Cuando uno observa las negativas de acceso a la información, de información básica, por ejemplo, ¿quiénes fueron los operadores de los programas sociales de los denominados siervos de la nación? Cuando se le ha preguntado información del detalle de los contratos precisamente del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, etcétera, todo eso lo ha venido negando el gobierno federal y por lo tanto eso de que el INAI sale sobrando, pues tampoco se sostienen los dichos del presidente, porque justo le es incómodo que haya una instancia a la cual le quiere amarrar las manos bajo el argumento de justificar estos contratos por la seguridad nacional y el interés público, porque entonces el INAI no podría obligar a hacer pública esta información. El documento, el decreto publicado no tiene fundamento constitucional, porque lo que está haciendo el presidente es, en términos prácticos, legislar, es decir, está invadiendo las atribuciones del Congreso de la Unión, que tendría que estar estableciendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte por esta invasión de atribuciones. El problema es que políticamente eso no va a pasar, porque para que eso ocurra lo tiene que hacer el presidente de la Cámara de Diputados, que es un diputado de Morena, o la presidenta del Senado, la exministra Olga Sánchez Cordero, que primero se va a tragar su carrera judicial antes que desafiar por inconstitucionalidad las acciones de su aliado y antiguo jefe, el presidente de la República. Por lo mismo, entonces, jurídicamente, para los particulares que no podrían entrar a tratar de participar en los procesos de construcción, por ejemplo, no solo de los aeropuertos, sino de los trenes, incluso se habla de la parte de las presas, la parte hidráulica, etcétera. Todo eso, un particular podría inconformarse ante el juez y ampararse. El problema es que con términos muy realistas, ¿cuál va a ser la empresa o el particular que va a tener los recursos y sobre todo el temple para defender la ley y demandar al gobierno del presidente López Obrador y a sus aliados, en este caso, Marco, los militares, que son los constructores? Marco, dime una cosa, ¿realmente se está combatiendo la corrupción? Me queda claro este mensaje que ya nos estás dando entre líneas, ¿no? Pero tú y yo lo platicábamos recientemente cuando se presenta esta renuncia de Gerardo Lozano a la Auditoría Superior de la Federación porque no estaba de acuerdo con estas nuevas reglas de operación del organismo. Y tú me decías, Magda, es que se está presentando un grave retroceso. No puedo evitar el relacionar lo que está pasando hoy y ponerme a pensar un poco en lo que sucedió ahora con la Auditoría Superior de la Federación y en muchísimos otros casos o muchos otros momentos en los que tú y yo hemos platicado acerca de estas reservas de información y demás. ¿Qué lectura das en este sentido?
Es que es muy preocupante porque el decreto no ocurre en el aislamiento. Ha venido ya, se ha venido concatenando una serie de acciones que realmente minan el Estado de Derecho y el combate a la corrupción de manera real en el país, más allá del dicho de la escalera que se iba a barrir de arriba abajo y que nomás no barre nada, porque por un lado tienes evidencias de la politización por parte de la Fiscalía General de la República y un aliado a modo del presidente de la República. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, tienes una crisis interna que este último episodio lleva a la hoy exauditor de cumplimiento financiero a renunciar porque el auditor superior, el señor David Colmenares, se concentra para sí mismo las funciones o la atribución de decidir junto con el auditor de seguimiento si está dispuesto o no a presentar una denuncia cuando en las auditorías se detecte un presunto delito. Esto es grave porque antes un auditor, cuando estaba haciendo su trabajo, si ve un delito, de acuerdo al marco jurídico, tiene la obligación de denunciarlo. Ahora va a pasar a la discrecionalidad o la decisión de Colmenares para ver si se hace o no. Esto en el marco, además, de un conflicto que había o un roce que había habido entre la Auditoría Superior y justo el presidente cuando el famoso caso controvertido de los costos de la cancelación del anterior aeropuerto de la Ciudad de México, y en donde hay la percepción que la auditoría ya no quiere incomodar al presidente de la República en su labor. Entonces uno va sumando las piezas, viene el despido del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo sustituye una persona que no tiene experiencia alguna en este tipo de función que requiere mucha capacidad técnica, pero eso sí, tiene credenciales morenistas muy fuertes, como es la del señor Pablo Gómez. Entonces, uno ve la fotografía amplia y, perdón, pero hay adjudicaciones directas y que justo es el propio ejército al que se le han asignado más presupuesto y las tareas de construcción, el cual también, consistente con el resto del gobierno federal, ha abusado de la figura de las asignaciones directas. Hay la pretensión de que no se pueda, por parte del INAI, abrir la información al estar haciendo la justificación de seguridad nacional e interés público, y peor aún, amarrando todavía más las manos a la Auditoría Superior, porque va a ser difícil que bajo estas figuras pueda fiscalizar los contratos de las construcciones que haga el ejército. Uno suma todas las piezas y el gobierno no es más transparente, falso de que se hayan desarticulado redes de corrupción, falso que no son como los anteriores, son peores, porque solamente son cínicos y dicen tener una superioridad moral que en los hechos no se sostiene. Ahí está no solo la persistencia de las asignaciones directas, la multiplicación de las denominadas otras contrataciones, claro, en donde no se especifica cómo se asignaron esos contratos, la resistencia a transparentar la información, los casos emblemáticos, por ejemplo, del senador Guadiana, que aparece en los Pandoras Papers, etcétera, etcétera. O sea, uno va sumando y las cuentas, por más que nos digan, no cuadran en términos de los resultados de esta administración para la detección, control y investigación de la corrupción. Simplemente el caso ya más visible, perdón, nada más este último punto. Ahí está la tragedia del metro. ¿En qué país democrático se le permite a la constructora que produjo la mala construcción y derivó en muertes de personas, el que construya de gratis, que repare el metro? Y no ha habido hasta ahorita ningún perseguido penal por esta situación. Vaya que se encienden las alarmas en este sentido, Marco. El INAI con las manos amarradas, la Auditoría Superior de la Federación, que está chimuela en este momento, terminaron dejándola desdentada, la Unidad de Inteligencia Financiera debilitada, la Fiscalía politizada. ¿A dónde vamos a parar? Esa es la pregunta. Querido Marco, como siempre ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Magda, como siempre, muy buena tarde.